Compré una casa en un fraccionamiento nuevo, rumbo al Salto, en Jalisco. La ubicación me quedaba un poco retirado de mi trabajo, pero fue lo que alcancé a comprar con mis puntos de Infonavit. Era una casa pequeña completamente nueva. En un lugar así, uno jamás se imaginaría que en un sitio donde no ha vivido persona alguna, donde los muros jamás han presenciado peleas o agresiones, pudiera llegar a estar embrujado. Pero ahora sé que los fenómenos paranormales no respetan ni el tiempo, ni el espacio. Estaba muy emocionado cuando adquirí la propiedad. No era una casa muy grande, pero era mía. Además, con mi esposa esperando nuevo bebé. Nos hacía mucha ilusión prepararle su habitación. La casa nos la entregaron sin protecciones ni piso. Yo sé de construcción, por lo que me puse a realizar las reparaciones que hicieran falta. Mientras le realizaba las mejoras a la casa, jamás encontré algo extraño, nada relacionado con brujería. Tampoco me ocurrió nada extraño. Cuando al fin estuvo todo listo, nos fuimos a vivir a la casa. Así por las tardes nos dedicábamos a arreglar la habitación del bebé. Fue en ese momento en el que comenzamos a notar cosas extrañas. Una vez mientras colocábamos un estante de pared, la bolsa de tornillos desapareció de la caja de herramientas, cosa que fue muy extraña, pues en la casa solo estábamos mi esposa y yo. Aparte acabamos de comprarlos en la ferretería. Tuvimos que volver a comprar tornillos, pero esta vez los guardé en mi bolsillo. Esa noche, mi esposa se despertó a las 5 de la mañana llorando. Me dijo que tuvo una pesadilla terrible, en la que un hombre enano le sacaba el bebé y se lo robaba. Yo la consolé diciendo que solo fue un sueño. Me quedé abrazándola hasta que se calmó. Entonces, comenzamos a escuchar un sonido en la sala. Parecía el ronroneo de un gato. Me fui a asomar pensando en que tal vez un gato se metió a la casa por la ventana de la cocina, ya que siempre la dejábamos abierta. Estando allí no vi nada, y el sonido fue sustituido por una vocecita. No pude evitar soltar una maldición. En eso una pequeña ventana que daba a la cocina se cerró de golpe, lo cual fue más raro aún, pues esa ventana es corrediza. No existía manera en la que el viento pudiera haberla cerrado. Debido a la fuerza con que se cerró la ventana, el cristal quedó estrellado. Nos regresamos a dormir. Ya no percibimos nada extraño por esa noche. Al día siguiente tuve que irme a trabajar. Mi esposa se quedó fabricando algunos adornos para el cuarto del bebé. En la fábrica en la que trabajo, no nos dejaban usar celular. Cuando salí, de inmediato chequé las notificaciones. Tenía varios mensajes de mi esposa. Primero me decía que sentía miedo de estar sola en la casa. Después mencionaba que no dejaba de escuchar una pequeña vocecita en una de las alacenas. En el último mensaje me decía que se iría a casa de su madre, que pasara por ella allá, porque no pensaba estar sola en la casa. Total que me fui a casa de mi suegra, y una vez allí, mi esposa no quiso irse, así que nos quedamos esa noche. Regresamos hasta el fin de semana. Mi esposa se veía más tranquila. Incluso pensaba que todo lo extraño que escucho en la casa fue a causa de su embarazo. Yo, por mi parte, no sentía nada de regresar a la casa. Le repetía a mi esposa que la casa era nueva y no existía algún antecedente que provocara la presencia de fantasmas o seres sobrenaturales. Mi suegra le regaló un Cristo para que lo pusiera en la puerta de la entrada, a modo de protección, y también un rosario. Este debía de ponerlo bajo su almohada. Así estaría protegida en sus sueños. Antes de irnos, mi suegra me dijo, sin que se diera cuenta mi esposa, que teníamos que cuidar al bebé, pues ella creía que los seres de oscuridad son atraídos por la luz de los recién nacidos, y era muy probable que algo maligno estuviera siguiendo a mi esposa. La familia de mi esposa es muy creyente de la brujería y esos temas. Pasamos algunas semanas sin mayor sobresalto. Lo único que notábamos era que algunas veces desaparecían cosas que incluso manteníamos guardadas en cajones. Era extraño. De un día para otro los acontecimientos extraños continuaron. Mi esposa amaneció con unos feos moretones en el abdomen. Esto nos alarmó mucho, por lo que fuimos al médico de inmediato.
Le realizaron varios estudios, pero no había alguna razón por la que se le formaran esos moretones, solo que fueran causados por golpes. Gracias a esta suposición, nos interrogaron para ver si mi esposa no sufría violencia por mi parte. Obviamente jamás nos hemos peleado de esa forma. Regresamos a la casa confundidos por esas marcas. La única explicación que nos dábamos era que tal vez algún insecto pudo haberlas causado. Compramos un colchón nuevo, tiramos todas las sábanas y mandamos fumigar la casa. Esto nos obligó a pasar un par de noches en casa de mi suegra. Durante esos días yo tuve la misma pesadilla que mi esposa. Veía a un hombrecillo entrar por la ventana. Después se acercaba a mi esposa e intentaba abrirle el abdomen con una pequeña navaja. Despertaba siempre exaltado y bañado en sudor. Pero una vez que veía que estábamos en la sala de la casa de mi suegra, lograba calmarme. Curiosamente, durante esos días mi esposa no tuvo ninguna pesadilla. Cuando estuvimos de vuelta en casa, encontramos varias de las cosas que se nos habían perdido. Entre ellas se encontraban un peine de mi esposa, unos tornillos, algunos juguetes de bebé. Todos estaban amontonados en la sala de la casa, la ventana junto a la cocina, misma que reemplacé semanas antes, estaba rota de nuevo. Mi esposa se puso nerviosa ante este hecho, así que para tenerla tranquila, me puse a cambiar las chapas de las puertas de inmediato. No duraríamos ni una noche más en esa casa. Cerca de la 1 de la madrugada, empezamos a escuchar mucho ruido en la cocina. Mi esposa se despertó espantada y me pidió que fuera a revisar de inmediato. Corrí a la cocina. Entonces escuché dentro de la alacena una voz que decía claramente palabras como «denme al bebé, van a morir todos», decía eso, entre muchas maldiciones y groserías. Era una voz chillona, horripilante. Lograba exaltar los nervios. Me armé de valor. Tomé un cuchillo de la cocina y abrí rápidamente la alacena de donde provenía la voz. No encontré nada a primera vista, así que me puse a mover todo lo que estuviera dentro. Mientras lo hacía, mi esposa lanzó un grito. Sin pensarlo 2 veces, corrí de vuelta a la habitación. Allí estaba mi esposa arrinconada en la cabecera de la cama. Apuntaba en dirección del closet. Me apuré a abrir la puerta corrediza del closet. Dentro sonaban muchos golpes. Les juro que lo que vi es verdad. Mi esposa y yo lo vimos. Era un hombrecillo, de menos de 1 metro de altura. Estaba vestido de manera anticuada. Era completamente calvo, y su rostro es algo que no lograría describir, pues jamás he visto algo tan horroroso que se le compare. Solo diré que su cara no podía ser la de un ser humano. El hombrecillo salió corriendo del closet y yo brinqué a la cama junto a mi esposa. Sé que fui muy cobarde al actuar así, pero fue mi primera reacción. Mi esposa sacó el rosario debajo de la almohada y se puso a rezar el credo. El hombrecillo se nos quedó viendo y comenzó a bailar y dar piruetas en el aire. Era como si se burlara de nosotros. Era un espectáculo aterrador, sin duda lo más horrible que he visto en toda mi vida. Yo también me puse a rezar junto con mi esposa, con el cuchillo que aún traía en la mano. Marqué la señal de la cruz en el aire. Entonces el hombrecillo se volvió a meter en el closet. Nos quedamos rezando un rato más, hasta que ya no escuchamos nada dentro del closet. Sin pensarlo 2 veces, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de allí. Llevé a mi esposa a ver a un sacerdote, que le dio unas oraciones para alejar al mal. También se ofreció a ir a bendecir la casa, y aunque así lo hicimos, mi esposa ya no quiso vivir en esa casa. Mi hijo nació sin complicaciones. Tuvimos que vivir un tiempo con mi suegra, hasta que logré traspasar la casa. Compré una casa usada. Hasta la fecha es donde vivimos, y jamás nos ha ocurrido algo extraño de nuevo. Ignoro si los nuevos dueños habrán visto a ese hombrecillo acechando en las noches. No sabría decirles si esa criatura habitaba en esa zona o si solo seguía a mi esposa. Por el bien de la familia que habita actualmente esa casa, espero que con la bendición del Padre, ese ser haya sido ahuyentado para siempre.
Vivo en un pueblo en el que las tradiciones y costumbres aún prevalecen. Una de ellas consiste en caminar alrededor del parque para poder acercarnos a alguna joven y hacerla nuestra novia. Así fue como conocí a Ana, una muchacha de largo cabello negro y tez morena. Desde el primer momento en que la vi, me cautivó. De inmediato intenté dialogar con ella y fui correspondido. Después de ese encuentro continuamos viéndonos y nos hicimos novios. Le expuse a ella mi intención de formalizar nuestra relación y poder casarnos. Pensé que la idea le gustaría mucho. Sin embargo, ella se mostró indiferente. En ese momento, no comprendí su falta de interés, pero más adelante todo me sería revelado. Al poco tiempo de conocernos, nos casamos y nos fuimos a vivir a una casa cerca del río. Ella manifestaba conductas extrañas como levantarse por la noche y salir a caminar por el río durante 2 horas. En un principio, creí que era parte de sus costumbres familiares, pero conforme conocí a su familia, percibí que ella era muy diferente a su madre y sus hermanos. Cuando adquirí más confianza con el padre de Ana, traté de comentarle la forma tan extraña que ella tenía de conducirse. Creo que en el fondo su padre sí sabía a qué me refería, porque de inmediato cambió de tema y me dio una excusa para retirarse. No fue posible que el padre de ella pudiese disipar mis dudas. Al principio, ella no tenía menoscabo en que yo me enterara de sus salidas, pero como la cuestionaba mucho, creo que comenzó a darme algo para que me durmiera. Cada noche tenía la intención de seguirla, para saber con exactitud qué es lo que ella hacía cuando salía por la madrugada. Por más que me esforcé por no quedarme dormido, no lo conseguía. A cierta hora me vencía el sueño, y así duraba durante varias horas. No solo eran las salidas que hacía por las madrugadas, sabía que ella guardaba algo muy preciado en el armario, ya que lo mantenía bajo llave y de ninguna manera me permitía verlo. En una ocasión, ella dejó la llave de su armario sobre la cama. De más está decir que ella era muy cuidadosa con esa llave, ya que siempre la mantenía colgada en su cuello. Ese día se distrajo porque su madre llegó inesperadamente. Ana solo alcanzó a vestirse y olvidó recogerla. Aproveché la distracción que tuvo y hurgué entre los cajones de su armario. Me sorprendí de lo que encontré al interior de ellos. En uno de los cajones había unos pequeños muñecos, los cuales se encontraban vestidos y con ciertos amarres en diferentes partes del cuerpo. Encontré uno que tenía los ojos vendados y los brazos amarrados por la parte de atrás. No tenía la certeza, pero creo que ese muñeco era la representación de mi persona. Además, encontré unos frascos pequeños de cristal cuyo contenido era extraño. Abrí uno de ellos. El tufo era muy desagradable y me dieron náuseas. A partir de ese momento comencé a cuidar cada acción de ella. Traté de comer algo diferente de lo que ella preparaba. Por la noche dejé de tomar la bebida que me daba después de la cena. De esta manera fue posible no quedarme dormido y poder seguirla cuando salía de la casa por la noche. Ella se preparó para salir y cubrió su cabeza con una tela de color negro. Mantenía cierta distancia para que no se percatara de mi presencia. Pasamos por la maleza que en ocasiones era alta, que casi me cubría por completo. Se detuvo en un llano en forma de círculo y encendió unas velas que llevaba en un bolso. Las ordenó en forma de triángulo y comenzó a cantar en un lenguaje ininteligible. Comenzó a contorsionarse y levantó los brazos suplicando con vehemencia al cielo. No tardó mucho con este ritual, cuando de pronto la sombra de ella reflejada por el fuego de las veladoras comenzó a hacerse más grande. Esta tomó la forma como la de un toro con cuernos. Ella comenzó a hablarle a esa sombra, de la cual solo se veían el resplandor, el rojo de sus ojos. Tuve miedo de ser descubierto. Con cautela me retiré del paraje y regresé a la casa. Por largo rato estuve sentado sobre la cama. No concebía lo que había visto. Ahora todo me quedaba claro. Ella me había usado para poder salir de casa de sus padres y tener la libertad de realizar sus rituales. Con seguridad todo el tiempo me ha mantenido con sustancias que no me permitían ver con claridad la realidad de lo que es ella. En ese momento, escuché que abría la puerta. Me recosté y me cubrí con la sábana para fingir que dormía. Ella se acercó a mi cara para cerciorarse que aún me encontraba dormido. Cuando lo constató, sacó la llave del armario y lo abrió. Comencé a escuchar el choque de los frascos de cristal, como si buscara uno en específico, y lo encontró. Además, sacó uno de los muñecos y lo puso sobre la cama. Continuó con palabras que no comprendí. Un rato más se quedó dormida. Esa noche ya no pude dormir.
Comprendí que era necesario huir de esa mujer que tenía tratos con un ser que no pertenecía a este mundo. Por un instante pasó por mi cabeza confrontarla y decirle que ya sabía lo que era. Una bruja. No sé por qué motivo no lo pude hacer cuando lo intenté. Las palabras no emergieron de mi boca. Quise irme a trabajar, mas no me sentía bien. Un ligero mareo hizo que buscara un lugar para sentarme. A su vez, sentía muchas náuseas. Cuando pude incorporarme, me apresuré al baño para vomitar. ¿Qué era eso? Una extraña sustancia negra salió de mi cuerpo. Ahora comprendía que ella tenía un propósito conmigo, el cual no era precisamente por un pacto de amor. Me fui a acostar a la cama porque me sentí muy mal. Ese día no me fue posible mantenerme en pie. Todo el día estuve en la cama sin probar nada de alimento. Cuando el sol comenzó a ocultarse y la penumbra hizo su presencia, ella me dijo que era necesario que me bañara, que debía estar limpio para el lugar al que íbamos a ir juntos. Ya no tuve voluntad para negarme. Asentí afirmativamente. Ella me llevó con cuidado. Quise pensar que era ternura. Nunca me había tratado de esa manera. Me ayudó a jabonarme y a rasurarme porque, sin entenderlo del todo, ya no tenía las fuerzas suficientes para hacerlo solo. Después sacó del armario un traje y me vistió. No comprendí el por qué era necesaria tanta elegancia si solo estamos ella y yo en casa. No fue así. Por un rato me mantuve sentado en un sillón de la sala mientras llegaba la hora de partir. Yo no comprendía el por qué me dejaba llevar por ella. Ya casi no pensaba en nada. Mi mente se encontraba en blanco. De hecho, sé que hay algo que debo decirle, pero ya no lo recuerdo. Antes de partir, ella sacó de su bolso uno de los frascos ámbar de cristal y vertió un poco de su contenido en un vaso con agua. Me lo dio a beber. Después salimos de casa y nos fuimos por la orilla del río hasta llegar al paraje en el que la vi la noche anterior. Sabía que debía huir de ese lugar, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Además, mis pensamientos cada vez son más débiles. Siento como si todo lo que ella me dice de alguna manera no es tan malo. Cuando llegamos al lugar estipulado por ella, me senté en una piedra. Ya no es necesario que me mantenga a la fuerza o amarrado. Ella me controla y no puedo hacer nada al respecto. Ana comienza a hacer su ritual de muerte y yo solo puedo observar. En un momento aparece ese ser oscuro cuyos ojos brillan de un color rojizo. Alcanzo a percibir una voz cavernosa que habla en una lengua que yo desconozco. Logro comprender que es un ritual para ofrecer un sacrificio. Ya nada me importa, comienzo a caer en una espiral descendente de apatía y sin sentido. Ella está a punto de clavarme en el pecho un cuchillo alargado que brilla con más intensidad por el fulgor que emite el fuego. En eso escucho una voz que proviene de la oscuridad. Volteo para ver de qué o quién se trataba. Es el padre de ella que viene con una escopeta en la mano. Él le dice a su hija que se aleje. Creo que de algo sirvió aquella breve conversación que tuve con él. Ana lo mira con furia y le dice que no lo quiere dañar. Es mejor que se vaya y le permita terminar lo que comenzó desde antes de conocerme. Él se acerca cada vez más hacia mí y me desata. Ella se le deja ir como bestia encima y comienza a arañarlo, incluso hasta morderlo. Se da una lucha entre padre e hija hasta que se escucha un balazo y cae ella fulminada. Es tanta la furia del demonio que se desata un viento tan fuerte que no nos permite mantenernos en pie. Parece que él es quien lo controla y nos azota como si fueran latigazos. El padre de Ana saca un frasco con agua y comienza a lanzarla por todas partes, al mismo tiempo que grita las oraciones y le exige que se vaya. Jamás creí que fuésemos capaces de salir ilesos de ese acontecimiento. Después, todo volvió a la calma. La fogata que Ana había encendido estaba apagada por completo. Ella yacía en el piso sin vida y su hermosa cara se transformó en un rostro decrépito y horrible. El padre de Ana me ayudó a incorporarme y juntos emprendimos el regreso al pueblo. A mí me costó mucho trabajo caminar. Una de mis piernas quedó baldada y la arrastré para poder continuar. Ya no fui capaz de realizar las actividades que hacía cotidianamente. Quedé con poca movilidad y mis pensamientos eran pocos o nulos. Una de las bebidas que Ana me dio a beber fue Williamsy, o mejor conocida como peyote. Con esta hierba perdí toda la capacidad motora y de pensamiento organizado. Ahora no soy más que un bulto.